Bueno, se acerca el final de año, ¿verdad? De año litúrgico también. Termina ahora, estamos viendo las lecturas de la misa, habla mucho ahora en noviembre de la cuestión escatológica, el fin de los tiempos. Bueno, termina el año litúrgico con la festividad de Cristo Rey, luego vendrá el Adviento, la venida de Jesucristo, del Hijo de Dios a la tierra. Y todo esto está hablando de un final de época, que a lo mejor tiene que empezar otra cosa nueva, como dice el Apocalipsis, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí que hago nuevas todas las cosas, tiene que renovar todo otra vez, ¿no? Pero tiene que haber tribulación, tiene que haber persecución. ¿Eh? Hoy en el Evangelio de la Misa decía eso de, pero ni un solo cabello de vuestra cabeza perecerá. Conmigo lo tiene fácil, ¿no? Eso es una profecía que en mi caso es fácil, ¿no? Lo de los cabellos de la cabeza, ¿no? Pero vamos a fijarnos un poco en lo que se está viviendo a nuestro alrededor y ver cómo se está produciendo un cambio, una transformación en la sociedad. Un cambio que estaba augurado ya, que iba a pasar. Dos estarán durmiendo juntos, uno será tomado, otro dejado. Todo esto nos habla a favor de que se está poniendo a prueba a cada ser humano. A ver cuánto de humano queda en cada persona. Me daba por reflexionar esto porque desde hace unos días hay una persona por ahí de los que siguen el canal que insistía mucho en que hablara de la figura de Judas. A mí me chocaba un poco. Digo, doctora, dedique un capítulo de reencuentros a Judas. Claro, yo de forma irónica decía, no sé si se refería a Judas Iscariote, a Judas Priest o a Judas el traidor, ¿no? O sea, ya, puestos a hacer... Me hacía un poquito el longui, pero claro, yo imagino que se refería a la figura de Judas. Eh, Judas ha pasado a la historia como el traidor, ¿no? El beso de Judas, ¿no? El traidor al maestro. Pero uno piensa, de hecho, fíjate, ha quedado tan mal en la historia que, claro, ningunos padres llaman a su hijo Judas, ¿no? Se puede llamar Juan, Pedro, Tomás, Jonathan, pueden llamar de mil maneras, pero no se oye mucho el nombre de Judas por ahí, ¿no? Porque ha quedado en la historia como el traidor, ¿no? Sin embargo, está Judas Tadeo, Judas Iscariote, que precisamente es el que le preguntó en la última cena esa pregunta que a mí me gusta tanto. Judas, no el Iscariote, Judas Tadeo, que le pregunta y le dice, Señor, ¿y qué ha pasado para que te manifiestes a nosotros y no al mundo? Esa pregunta que a mí me parece tan incisiva y de hecho ha sido motivo de algún otro encuentro, de otros reencuentros, ¿no? De otro lado. ¿Eh? Que lo tenéis que buscar en el canal, pero hay un capítulo, un reencuentros dedicado a darle vueltas a esa frase. ¿Qué ha pasado para que te manifiestes a nosotros y no al mundo? Bueno, voy a estar sin afeitar, pero bueno, es que no da tiempo a todo, ¿no? Hoy lo importante era comentaros esto, dar un poco una vuelta a la figura de Judas. Judas el traidor, el que vende al Señor, el beso de Judas, ¿no? O con los chistes, ¿no? No mi Judas, no mi Judas, en fin. Yo me fijaba un poco en esa figura porque dándole vueltas dices, bueno, la misericordia divina, ¿por qué permitió la existencia de un Judas? Claro, si Dios en su infinita misericordia, en su infinita sabiduría sabía que necesitaba un traidor, que le iba a vender y tal, qué duro es su papel en la historia, ¿verdad? Vender al Señor, a Jesucristo, por unas monedas de plata, ¿no? Que luego las tira ahí a los fariseos. ¿Eh? He pecado vendiendo sangre inocente. Y los fariseos dicen, ¿a nosotros qué? Allá tú. ¿Eh? Tú verás lo que has hecho. Y claro, se da la desesperación. El relato bíblico no dice que se fue y se ahorcó, ¿no? Pues fijaos que ni siquiera en esa tesitura la iglesia se ha definido nunca de si Judas realmente se condenó o no, si estará en el infierno o no. Y, hombre, uno siempre piensa, dice, hombre, pues tal y como termina el relato del Evangelio, da para pensar que Judas pocas opciones de arrepentimiento tuvo. Pero no, el caso es que la historia de la iglesia, yo creo que lo he contado en alguna ocasión, o lo dejé escrito en alguna entrada del blog, de esa que luego ya colgaré por ahí hace años, pero recordaba la anécdota aquella que se atribuye a Santa Teresa de Jesús, que claro, tuvo una locución divina
cuando notó que Dios le recriminaba porque no pedía por el alma de una persona pues que era el pueblo, pues había muerto, pues se había tirado desde un puente, se había suicidado tirándose desde un puente, ¿no? Y claro, y le recriminaba Dios a la santa que no pidiera por aquella alma. Claro, era tradición en la iglesia en aquel entonces, pues pensar que claro, el suicida se condena, porque lo último que hace es un pecado, es que se mata a sí mismo. Entonces, de hecho, a los suicidas no se les enterraba en Camposanto, no se les daba sepultura en el cementerio, porque se consideraba que era una persona que se había condenado, ¿no? Y parece ser que la santa escuchó aquella reprobación, porque claro, decía, yo cómo voy a rezar por una persona que se ha suicidado. Dice, pues Teresa, entre el puente y el agua estaba yo. No sabemos si con el caso de Judas también pasaría algo por el estilo, es decir, si todavía cabía lugar al arrepentimiento, ¿no? A pesar de haber vendido al maestro. Es decir, que la misericordia de Dios opera hasta el último momento. Pero también es verdad que si nos fijamos en su papel, sucede un poquito parecido a lo que nos enfada con el episodio de la manzana. El episodio de la manzana. Joder, Eva, no sé qué. Pues vale, se come la manzana, nos echan del paraíso terrenal, nos enemistamos con Dios, pues vaya faena, ¿no? Y sin embargo, pues la liturgia pascual dice, oh felix culpa, oh feliz la culpa que mereció tal redentor. A veces, en estos contratiempos que la humanidad tiene, bien de forma colectiva, bien de forma individual, a veces suceden para que la misericordia de Dios y su poder se manifieste. Son cosas que uno no entiende. El concepto del mal en el mundo. Joder, pues esto es malo. ¿Por qué va a ser... Dios no existe. ¿Cómo va a existir Dios con todo el mal y con toda esta... que ha sido también objeto de otros vídeos aquí en Reencuentro, ¿no? Pues probablemente sea para que Dios se luzca. Para que vea que a pesar de la miseria de los seres humanos, Él siempre sale adelante, siempre gana, ¿no? Yo creo que es necesario trascender un poco el pensamiento humano para saber que el discurso, la racionalidad, el pensamiento de Dios, la forma de querer hacer las cosas es muy diferente a como las planteamos los seres humanos. Por eso digo, a veces como intentamos entender desde nuestra lógica cómo actúa Dios, pues nos enfadamos porque no lo vemos lógico, no le vemos ningún sentido. Ya me dirás que bueno puede tener esto, lo otro, lo demás allá, la gente se enfada mucho con eso. Pero si nos fiamos de eso, de que ni un solo cabello de nuestra cabeza se perderá, pues lo de la tribulación, bueno, pues más o menos, ¿qué queréis que os diga? Es una cosa accesoria, ¿no? Es coyuntural, es una forma de pasar el rato. No hace falta ni llevar el discurso preparado de cara a nuestra defensa, ¿no? Cuando nos acusen y nos persigan y nos calumnien y nos lleven acá para allá, ¿no? Claro, resulta difícil. Lo hablaba también este fin de semana con unas personas que es difícil es conjugar la justicia y la misericordia, ¿no? Si Dios es infinito en ambas cosas, infinitamente justo, infinitamente misericordioso, dice, ¿cómo va a hacer justicia y a veces misericordioso? A ver, se va a ver con un problema muy gordo, claro. Menos mal que juzga a Dios y no nosotros, porque entonces iríamos por la tangente, no sé. Bueno, quiero decir que seguramente la forma en la que tenga Dios de impartir justicia va a estar muy por encima de nuestras capacidades y nos asombrará. Incluso habrá gente que a lo mejor se enfade, ¿por qué no aplicas más rigor para castigar a este? Bueno, sabemos el grado de arrepentimiento, de sufrimiento que tuvo, el grado de condicionamiento que tuvo para hacer lo que hizo. Eso sí que lo sabe Dios. Dios sabe la presión a la que está sometido cada uno, ¿no? Cuanto más libres o sueltos nos encontremos de lo que nos ata a la tierra, sea nuestro orgullo, sea el dinero, la vanidad, pues no resulta especialmente complicado desprenderse de ello, pero si no estás atado, te sobra todo. A una persona que no tiene nada no le puedes quitar nada. Si no tiene ni honra, no siente que le ataquen a su honra, porque no es suya. Es que no le pertenece. Es que no le daña que le quiten lo que sabe que no es suyo.
Entonces, con esa convicción, uno tiene que saber que del lado de Dios nunca se pierden batallas, nunca. El que hace las cosas es el Señor. Y por eso es el que al hacer las cosas van a salir bien, siempre. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que poner de nuestra cuenta. O sea, tenemos que hacer como que ayudamos, ¿no? Esto es como el que intenta ayudar a un problema que ya está resuelto, ¿no? Un problema ya está resuelto. El problema ya tiene su solución. Tiene en la mente de Dios. Nosotros estamos aquí un poquito atribulados, como diciendo, ay, ¿qué podemos hacer? Tenemos que hacer esto, tenemos que movernos así, eso. Y entonces nos azoramos de día, desde la mañana a la noche, pensando, a ver, como esas hormiguitas que están, a ver, ¿qué hago hoy? ¿Qué hojita traigo aquí al hormiguero? La historia de la humanidad es mucho más amplio, es un concepto más amplio. Nosotros somos esos eslabones de una cadena de la historia de la humanidad, pasamos por la historia, como decía Indiana Jones. Nosotros pasamos por la historia, pero esto, o sea, el ser de Dios, el existir de Dios, es historia. Eso es la historia. Nosotros estamos en la mente de Dios y en la medida que estamos en la mente de Dios, existimos. Esto es un procesamiento un poquito más profundo de lo que la gente cree. Es muy fácil decirlo. Pero, por ejemplo, decía Leonardo Polo, decía que una de las pruebas de la existencia de Dios es que el hombre duerme. Sí, tenía frases así paradójicas, ¿no? El hecho de que el hombre duerme es clara y evidente señal de que Dios existe. Porque mientras el hombre duerme, Dios le mantiene en la existencia. Nosotros existimos porque estamos en la mente de Dios. Si Dios en algún momento se olvidase de nosotros, dejaríamos de existir, dejaríamos de ser. Sería la aniquilación, no es la muerte, es la aniquilación, es el paso del ser al no ser. O sea, por eso también Dios, también creo que era en uno de los cánones de la misa, no sé en cuál, se decía que por eso sigues creando todas las cosas, porque no es la creación continuada, es que estamos siempre presentes en la mente de Dios. Y si Dios nos olvidase, entonces dejaríamos de existir. Bueno, si uno cobra conciencia de cuál es ese papel dentro de la historia, te das cuenta que la preocupación que tiene porque esto salga así o salga asado es efímera. Es como la hormiguita que si llevaré una hoja de salvado o llevaré una hoja de lechuga al morro del hormiguero, es que da igual, es que eso es efímero, ¿no? Los planes de Dios son más amplios. Y no depende de las acciones de la bolsa, de si sube o baja el petróleo, de tal. Esto es absurdo. Estos son tejemaneje, o cómo está organizada la sanidad, si está organizada así, asado, si va a haber más o menos variantes, en fin, todas esas cosas que nos preocupan socialmente, que llenan los titulares de los periódicos, en la perspectiva divina son anecdóticas. Seguramente a la hora de leer el periódico Dios se va directamente al sudoku para ver algo serio, un sudoku que parece más de estructura lógica. El resto todo es prensa rosa. Hablaremos de esto en el próximo directo, porque yo creo que es muy importante que cobremos confianza y sepamos que pase lo que pase, no pasa nada, porque todo está ya en la mente de Dios y todo va a ser para bien. Omnium bonum, como decía San Pablo, para quienes aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Así es que tampoco juzguemos demasiado. La gente pues hace lo que hace y es Dios el que tiene que decir, pues sí, te has pasado 3 pueblos o no. O sea, él el que pida cuenta. Pedirá cuenta de lo que se ha hecho, pero también de los silencios, de lo que uno ha estado calladito cuando tenía que haber hablado. O sea que aquí hay cera para todos, cera para todo el mundo. No quiero calentar más la cabeza, según los 15 minutillos de rigor me pilláis sin afeitar, pero os emplazo para el próximo directo que yo os aseguro que os va a sorprender a más y además dando esperanza, porque aparte del análisis un poquito duro de lo que es la situación que vivimos, hay mucha esperanza detrás. Que paséis buen domingo, que os acordéis de estar con la familia y con los que os necesitan, que miréis alrededor y que os abracéis mucho. Un fuerte abrazo y hasta el martes.